Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar sobre requisitos del sistema de gestión de la innovación para el sector de la construcción, de acuerdo a la norma ISO 56001 del 2024. Para los que no me conozcáis, mi nombre es David Cabeza y soy responsable de comunicación en la Plataforma Tecnológica Española de Construcción, o como lo soléis conocer, PETEC. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría agradeceros a todos la asistencia al webinar y recordaros que si tenéis alguna pregunta durante la presentación, nos las podéis ir dejando en el chat y al finalizar la presentación se las realizaremos a Eva María. Además, os quiero recordar que la sesión se realizará con la cámara y micrófonos de todos desactivados, pero bueno, si posteriormente necesitáis que se os habilite el micro para hablar con Eva María o responder alguna duda, sin problema estaremos pendientes para ello. Y bueno, y en los próximos días, cuando se finalice el webinar, os mandaremos desde PTEC tanto la presentación como la grabación de esta sesión para que la veáis posteriormente. Así que bueno, sin más preámbulos, os presento a Eva María Carrillo López, es responsable técnico de sistemas de gestión de la I+D+I en EQDA Sistemas. Así que nada, un placer, Eva María, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, pues como bien comentaba David, vamos a hablar hoy en este webinar de la norma ISO 56001, que establece los requisitos para el sistema de gestión de la innovación. Bueno, algunos ya sabréis que anteriormente teníamos una norma UNE 166.002 que tenía, pues bueno, tenía una representación a nivel nacional y ya con esta publicación de esta norma, pues ya tenemos una representación internacional, con lo que es muchísimo más interesante. Os voy a presentar para todas aquellas personas que no conozcáis de Cuba, os voy a presentar un poco cuáles son los productos con los que trabajamos. Vamos a entrar en el contenido de la norma y yo voy a pasar por todos los puntos de la norma, pero sí que es cierto que me voy a parar un poquito más en aquellos puntos, aquellos nuevos elementos que se introduce con esta norma, pues para todas aquellas personas que tengáis ya implantada la 166.002, pues que sepáis dónde son los puntos donde tenéis que centrar más la atención para introducir esos cambios. Al final del todo, pues vamos a hablar un poquito tanto del proceso de certificación para todas aquellas empresas que no estéis certificadas y también hablaremos un poco del proceso de transición para los que sí estáis ya certificadas, saber cuál es el proceso y qué plazos tenemos para establecer esa transición a la ISO 56001. Y como bien comentaba David, podéis ir comentando en el chat las dudas o las preguntas que queráis hacer y al final de todo las iremos comentando. Bien, pues bueno, aquí tenemos, no voy a entrar en detalle de todos porque somos ya muchos los productos con los que trabajamos, pero bueno, para que tengáis una idea, EQUA es una entidad acreditada por ENAC para los servicios de certificación, validación, inspección y verificación. Nace, por supuesto, con la norma ISO 9001, la norma clásica por excelencia. Y bueno, pues aquí tenemos la ISO 9001, la 14001, 45001, la 9100, que es en ese sector somos líderes en la certificación de esquemas aeronáuticos. Actualmente, bueno, todavía tenemos contemplada la 166.002, aunque ya disponemos de acreditación para la ISO 56001. Sí que es cierto que nos falta esa última comunicación formal por parte de ENAC, pero ya tenemos, bueno, pues todo el esquema preparado para poder afrontar la certificación de la ISO 56001. Y con la publicación del Real Decreto 1432, pues comenzamos con la certificación de tanto de proyectos como la de personal investigador con el Real Decreto 475, en el que bueno, pues también os comento que somos líderes en este sector en la certificación de estos tipos de productos. También contenemos los productos todos referentes al cambio climático, finanzas sostenibles, responsabilidad social corporativa, certificación STIC, sistemas de gestión de la energía, certificación compliance, bueno, pues un poquito todos esos productos de todas esas áreas, ¿no? Y bueno, para que tengáis una idea, ¿no? de la empresa donde trabajo.
Con la publicación de la ISO 56001, bueno, pues se establece lo que es la familia 56000. Anteriormente se habían publicado varias normas de esta familia, pues desde el 2019 se están publicando normas, pero si os fijáis, son todas normas que establecen lo que es la orientación, ¿no? Una orientación como por ejemplo para los métodos de colaboración en materia de innovación, en materia de propiedad intelectual, inteligencia estratégica, eh, medida de desempeño. Son todo, bueno, normas que no establecen requisitos, sino simplemente una orientación que te pueden ayudar para el establecimiento de un sistema de gestión, pero no establecen ningún requisito mandatorio. Y el año pasado, en diciembre, se publicó la ISO 56001-2024. Es una norma que establece los requisitos para el sistema de gestión de la innovación. Ya sí es mandatorio y sí que es una norma certificable, ¿vale? El resto de normas pues son, bueno, pues herramientas de ayuda para los diferentes procesos que contiene el sistema de gestión. La aplicación de esta norma, pues bueno, es obvio, ¿no? El único requisito que debe de tener una organización para poder certificarse bajo esta norma es demostrar un carácter innovador, ¿vale? Tenga proyectos en ejecución y que la empresa pueda demostrar ese carácter innovador de sus proyectos. Es una norma que tiene estructura de alto nivel. Si alguna de vuestras empresas está certificada en otras normas como la ISO 9001, 14001, 45001, sabéis que son todas normas que contienen estructura de alto nivel y se pueden integrar perfectamente unas normas con otras. Después, pues claro, obviamente cada norma tiene sus aspectos específicos, pero que lo que son los aspectos comunes son perfectamente integrables unos con otros. Y independientemente del tipo de organización, del tamaño, del grado de novedad de sus productos, y en fin, todo eso es indiferente. Simplemente el carácter innovador de las empresas. La norma ISO 56001 habla de innovación. Habla de innovación como un resultado, una entidad que realiza o redistribuye ese valor. Ese valor se puede traducir en un producto, en un proceso, en un servicio, en un modelo, en un método, en fin, independientemente de esa naturaleza, es el resultado que se obtiene a partir de la adopción tanto de soluciones nuevas como modificadas, ¿vale? Para las partes interesadas. Y aquí hablamos de los diferentes grados de novedad que presenta bueno, pues ese valor, ¿no?, que podemos obtener. Y para esta descripción, pues siempre nos apoyamos en el Real Decreto Legislativo de 2004, donde se describen estos conceptos. Seguramente ya lo conocéis, que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Como investigación, pues toda aquella indagación original planificada bueno, que con finalidad persigue descubrir nuevos conocimientos, el desarrollo, la aplicación de todos estos resultados y una innovación tecnológica, pues un avance tecnológico o una mejora sustancial. Entonces, todos estos conceptos estarían bajo el paraguas de lo que es el término innovación que esta norma le ha nombrado, porque ya las personas que estáis certificadas en la UNES 266.002 sabéis que la norma hablaba de I más D más I. Establecía los elementos concretos, ¿no? Aquí habla como innovación, como algo general de cualquier empresa que lleva a cabo la realización del valor. Es muy importante los 8 principios de la gestión de la innovación que establece esta norma, porque nos dice que tenemos que tener, obviamente, la realización de un valor tanto financiero como no financiero y una dirección estratégica, creando conciencia a todos los niveles de la organización y creando toda esa cultura de innovación con todas esas herramientas que la norma ofrece para crear esa conciencia, ¿no?, de esa culturilla de innovación que tenemos que tener dentro de la innovación y que apoyen esa visión al cambio. Y con líderes centrados en la visión de futuro, ¿no?, que apoyen a todos los niveles de la organización. Muy importante también, bueno, todos los principios son importantes, ¿no?, pero este es especialmente importante porque hay que explotar los conocimientos, independientemente de la fuente, si es interna o externa, ese conocimiento que se genera hay que explotarlo,
Hay que saber explotar ese conocimiento porque de ahí surgen todas las oportunidades, ¿no? Y entonces hay que tener una buena herramienta para explotar todo ese conocimiento, que surjan oportunidades, después conceptos, después proyectos y después pues lo que sería la generación del valor. Y saber manejarnos, por supuesto, también en la incertidumbre, ¿no? Esa gestión de los riesgos para minimizar los impactos. Personal adaptado a los cambios, porque la ejecución de los proyectos lleva a cabo siempre un grado de incertidumbre y el personal tiene que estar adaptado, tiene que ser flexible para moldearse a todos esos cambios en el contexto y en la ejecución de los proyectos. Y por último, como cualquier sistema de gestión, enfoca a la mejora continua. Estos son los apartados que ofrece la norma. Si os fijáis, los que ya conocéis otras normas, veis que lo que es la estructura es similar. Tenemos por un lado lo que es el contexto, ahora iremos entrando en detalle de cada uno de ellos. Tenemos el contexto, donde analizamos tanto contexto como partes interesadas. El capítulo de liderazgo, donde aquí juega muy importante, un papel muy importante la dirección de la organización, con ese compromiso que tiene que tener tanto con la innovación como el personal, creando conciencia de esa cultura de innovación, política, estrategia, cultura de innovación, etc. Vamos a ir ahora entrando en detalle. El capítulo de planificación, con sus riesgos y oportunidades, su objetivo. Aquí entraría un elemento novedoso que es el portafolio de innovación, las estructuras de la organización y la colaboración. Los elementos de soporte son comunes con otras normas. El proceso operativo, con su control, planificación y control operacional, las iniciativas de innovación, que sería también un elemento novedoso en esta norma, y los procesos de innovación. Y finalmente, como cualquier sistema de gestión, el desempeño y mejora. A pesar de que esta es la organización que la norma ofrece para esta estructura, sí que a la hora de explicarlo vamos a ir cambiando un poco por lógica el orden de algunos puntos. Comenzamos con el análisis del contexto y bueno, la norma nos dice que tenemos que analizar todas las cuestiones, tanto externas como internas, que son relevantes al propósito de la organización. En este aspecto, si os fijáis, la norma UNE establecía unos aspectos específicos que teníamos que contemplar. En esta norma no se nos marca, pero es obvio que tenemos que analizarlo, aunque no se hayan detallado de manera mandatoria. ¿Por qué? Porque sí que es muy importante analizar todo el contexto al completo en todos los elementos que se pueden afectar, porque de ahí al final es de donde nacen nuestras oportunidades. Entonces, a pesar de que la norma no lo contempla como unos elementos mandatorios, pero sí que son muy importantes que lo tengamos en presente y lo analicemos. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud del personal frente a la innovación? ¿Cuáles son las competencias que están cubiertas y cuáles son las potenciales? ¿Qué capacidad tengo? ¿De qué infraestructura dispongo? ¿Cuál es mi capacidad de inversión? ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Cuáles han sido los logros? A nivel externo, pues, ¿cuáles serían las necesidades de estos usuarios o clientes? ¿Qué está haciendo mi competencia? Si me afecta un cambio en la legislación o no, si se han desarrollado nuevas normas, cómo afecta la economía, qué nuevos avances científicos ha habido, cómo afecta el cambio climático. Anteriormente la norma sí que los detallaba expresamente, ahora no, pero eso no quiere decir que no sean analizados, porque es que sí, todos son relevantes para el propósito de la organización. Un elemento novedoso en el análisis del contexto sería si el cambio climático es un factor relevante, alineado un poco con todo campo de sostenibilidad. Tenemos que analizar cómo nuestra actividad de innovación afecta al cambio climático o cómo el cambio climático me afecta a mi innovación, que incluso puede ser un área de oportunidad a la hora de ejecución de proyectos, ¿vale? Eso lo tenemos que contemplar en nuestro análisis del contexto. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad para la realización potencial del valor? ¿Vale? ¿En qué áreas me estoy moviendo? En cuanto a partes interesadas, la única novedad que establece sería que tenemos que analizar las partes interesadas internas y externas
cuáles son sus necesidades y expectativas, pero nos dice que tenemos que analizar tanto las actuales como las potenciales, ¿vale? Eso es un elemento novedoso. O sea, si tengo ya en mente algún proyecto en alguna nueva área o en alguna nueva línea, ya tengo que identificar si tengo algún potencial en cuanto a parte interesada y cuáles serían sus necesidades y expectativas, ¿vale? Pues aquí, bueno, pues como ejemplo he puesto las más habituales, ¿no? Clientes, usuarios, colaboradores, proveedores. A lo mejor no tengo colaboraciones, pero tengo en mente un proyecto en el que sí podría utilizar una colaboración, pues ya ahí tendría que como potencial una posible parte interesada y cuáles serían sus necesidades y expectativas previstas, ¿vale? O sea que me habla tanto de actual como del futuro. En cuanto al alcance del sistema de gestión de la innovación, no establece ninguna novedad porque bueno, es básico, ya estaba anteriormente descrito de manera adecuada. Lo comprenden tanto las actividades de innovación, cumplida con todos sus procesos, que se llevan a cabo en unas instalaciones y todas las personas involucradas en este sistema de gestión, que no solamente serían los investigadores, sino también todas las personas que llevan la parte de gestión, como recursos humanos, compras y demás, y personal de soporte a la innovación, como por ejemplo pues todas las personas que hacen vigilancia o inteligencia estratégica, la propiedad intelectual, gestión del conocimiento y por supuesto la dirección de la empresa. Todo esto sería lo que comprendería el alcance del sistema de gestión. Por ejemplo, sería pues adaptado un poco a vuestra actividad, desarrollo de proyectos de innovación en materiales y métodos destinados a la ejecución y conservación de carreteras. Pues aquí entrarían todas las personas que harían posible llevar a cabo estos proyectos y las instalaciones donde se llevarían a cabo. El sistema de gestión de la innovación tiene que tener definido su proceso. La anterior norma nos decía que era obligatorio un mapa de proceso. Esta norma no habla de mapas de proceso, pero sí nos dice que tenemos que tener definido todos sus procesos y sus interacciones, ¿vale? Con lo cual, al final, no establece, no contempla la palabra mapa de proceso en sí, pero sí que nos dice que tenemos que establecer sus interacciones. Al final, pues bueno, lo más fácil es un mapa de proceso, pero no es obligatorio, ¿vale? Para que lo sepa. Pasamos al capítulo de liderazgo. Aquí tenemos varios elementos, algunos son novedosos. Empezamos con la intención de la innovación. La alta dirección tiene que, bueno, pues demostrar su liderazgo y compromiso en el sistema de gestión y tiene que establecer una intención. La intención que es lo que antiguamente la norma le llamaba la visión, es decir, a dónde queremos llegar en materia de I+D o de innovación. Entonces, pues tiene que expresar pues toda aquella áreas de oportunidad y necesidad de expectativa, a dónde queremos llegar en materia de innovación. Un ejemplo, pues podría ser, pues queremos llegar a ser una empresa de referencia en la construcción a nivel nacional, con el desarrollo de infraestructura y servicios de conservación mediante el esfuerzo continuo en actividades de innovación, centrándola en el uso de materiales reciclados y en la reducción de consumo de recursos naturales. ¿Vale? Pues esto sería un ejemplo de una intención, la antigua visión de la anterior norma, y es una intención que tiene que estar documentada. ¿Vale? No nos dice que tenga que estar disponible a partes interesadas, pero sí que sería muy interesante que a nivel interno, ¿vale? Pues el personal que trabaja en la empresa pues sepa a dónde quiere llegar su empresa. No es mandatorio porque la norma no te lo establece, pero yo sí creo que sería muy interesante que el personal estuviese informado de cuál es la intención en materia de innovación de su empresa. Para llegar a esta intención, ¿cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo para conseguirla? Pues para todo eso tenemos que establecer una estrategia de innovación. Pues todas aquellas acciones que consideramos necesarias en cuanto a la capacidad de la organización, personal, líneas en las que va a trabajar. En fin, pues tiene que establecer todas esas acciones para asegurarlo, ¿no?
Tiene que establecer una política de innovación. Ya sabéis que todas las empresas que están certificadas, pues tienen que establecer su política, en este caso de innovación, y expresar los compromisos. En la anterior norma, los compromisos que contemplaban eran la mejora continua y los requisitos aplicables. En esta norma, además, aunque es obvio, pero tiene que incluir el compromiso con la innovación y establecer una cultura dentro de la organización de innovación a todos los niveles. No establece ningún método en concreto, simplemente pues, que tenemos que poner en marcha una serie de herramientas pues, para promover la innovación a todos los niveles. Pues aquí, bueno, ya sabemos que podemos utilizar pues, las sesiones de creatividad, los brainstorming, en fin, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para favorecer lo que es las ideas, ¿no? La función de las ideas dentro del sistema de gestión. Y por último, dentro del liderazgo, este sería también un elemento nuevo. Tenemos lo que sería lo que es la asignación y comunicación de responsabilidades a autoridades a todos los niveles, sería un elemento común, pero sí que nos dice que tenemos que asignar una responsabilidad, una persona o un equipo con una serie de funciones y responsabilidades específicas, que serían, por ejemplo, el asegurar que el sistema de gestión es conforme con todos los requisitos de la norma, que también informe a la dirección del desempeño del sistema de gestión y que sea una persona o un equipo que tenga capacidad para tomar decisiones a todos los niveles. Esto es una responsabilidad que en la anterior norma pues, estaba atribuida a la alta dirección, pero que en esta ocasión la norma lo que ha hecho ha sido desglosarla pues, a asignar a otra autoridad, ¿vale? ¿Lo puede seguir manteniendo la alta dirección? Sí, si se la asigna a ella misma, pues puede seguir manteniéndose en ese rol, ¿vale? Pero que sepamos que hay que asignarlo y tiene que estar formalmente asignado y comunicado dentro de la organización. Otro elemento novedoso de esta norma, que sí habla, por ejemplo, la ISO 9001, sí que habla de la gestión del cambio, pero la 166.002, por ejemplo, no lo contemplaba, ¿vale? Tenemos que eh, tener la conciencia de que podemos tener un cambio en el sistema de gestión, un cambio en la ejecución del proyecto y las personas tienen que estar preparadas para ese cambio, ¿vale? Posteriormente, en el capítulo 6, hablaremos de lo que es la planificación del cambio, ¿vale? Lo desglosa un poquito, queda un poco, bueno, un poco raro así desglosado, pero así es como la norma lo ha contemplado, ¿vale? Por un lado, la gestión del cambio y en planificación, lo que sería la planificación de esos cambios. ¿Qué documentos tienen que estar comunicados a nivel interno? Lo que es la política y la estrategia de innovación, ¿vale? Tanto la intención política y estrategia tienen que estar documentadas. Y la política y la estrategia tienen que ser comunicados y comprendidos dentro de la organización y estar disponible a partes interesadas según corresponda. Pero ya os he comentado anteriormente que yo veo muy interesante que la visión a nivel interno también esté comunicada y comprendida, obviamente. Pasamos al capítulo de planificación. Aquí no se establece elementos nuevos en la norma, pero bueno, una breve pincelada para todas las empresas que no estén certificadas, pues en qué consiste. Por un lado tenemos los riesgos y oportunidades. Tenemos que establecer pues una serie de acciones para minimizar los riesgos, los impactos y abordar las oportunidades para potenciarlas. Entonces, tenemos que establecer una metodología que nos diga cuáles son los niveles y los tipos de riesgos que puedo afectar, ¿vale? Cuáles son los que puedo mejorar, las oportunidades, cómo puedo mejorar esos efectos deseados y prevenir los efectos no deseados, que es lo que nos contempla la norma. Es decir, tenemos que, por un lado, identificar cuáles son nuestros riesgos y oportunidades, cuáles son aquellos riesgos que puedo aceptar, cuáles no, y de aquellos que no, cuáles son las acciones que voy a emprender para que esos riesgos no se me materialicen, ¿vale? O cuáles son las acciones que voy a emprender para potenciar
esas oportunidades y sacarle un mayor provecho. Eso por un lado. Y después, por otro lado, tenemos dos objetivos de innovación. Un objetivo que obviamente tiene que estar alineado con la política y la estrategia de innovación. Normalmente, pues bueno, suelen ser objetivos medibles con un indicador asociado. Tenemos que tener unas acciones planificadas con unos hitos. Tiene que estar documentado y tenemos que hacerle un seguimiento. Un seguimiento que puede ser trimestral, semestral, dependiendo del plazo que le hayamos dado a ese objetivo, pues el periodo de seguimiento será mayor o menor. Y también tienen que estar comunicados y comprendidos dentro de lo que es la organización. Aquí nos habla de la planificación de los cambios que antes os comentaba. Por un lado, hemos comentado que podemos encontrarnos con un cambio tanto en el sistema de gestión como en la ejecución o en la operación de un proyecto. Tenemos que tener personas flexibles para adaptarse a esos cambios y esos cambios tienen que ejecutarse de manera planificada, ¿vale? Con sus acciones, las personas responsables, qué recursos voy a utilizar, hay que hacerle un seguimiento a esos cambios. Al final, pues bueno, puede ser pues, lo más parecido a un objetivo, ¿no? Hay que hacerle seguimiento a esos cambios para ver cómo se va avanzando y cuáles son las acciones que voy consiguiendo. En el caso de que haya alguna de las acciones que no se me van cumpliendo, pues tengo que revisar esa planificación y emprender nuevas metas. Otro elemento novedoso que establece la norma son los portafolios de innovación. Los portafolios de innovación serían, pues bueno, un registro de ideas de innovación. Las ideas, por supuesto, tienen que estar alineadas con la estrategia y con los objetivos de la innovación. Aquí nos dice que tiene que estar planificado, pero vamos a entrar en más detalle en el proceso operativo, ¿vale? Porque de aquí es de donde parte todo, ¿no? O sea, sería de donde parte la iniciativa, las oportunidades, desde donde partiría todo el proceso. Así que lo vamos a desglosar en la parte de operación. Pasamos al capítulo de soporte. En todos aquellos recursos que la norma establece como necesarios para la ejecución de los proyectos. Y nos dice, en esta norma nos habla, la verdad es que a mí me ha parecido muy buena idea, protege mucho a las personas que están bajo el paraguas del sistema de gestión. Es decir, establece pues bueno, lo que sería un plan de desarrollo, ¿no? De las personas que están en relación con las actividades de innovación, incluso valorar la necesidad de incentivar y de reconocer su trabajo, incluso de proteger en cuanto a lo que sería reconocerle, ¿no? Lo que es la titularidad de las ideas, que eso no se hace en muchas organizaciones, incluso llegando al punto de la propiedad intelectual, reconocerle esa, esas innovaciones, ¿no? Y por otro lado, el tiempo que tenemos que asignar a todo el personal para la ejecución de sus tareas. La anterior norma sí que establecía una parte, bueno, sí que lo nombraba, pero en esta norma sí que le da más importancia, ¿vale? Nos dice que hay que asignarle un tiempo y proteger ese tiempo de todas las personas que están ejecutando, ¿no? Esas actividades de innovación. Y no solamente tiempo para la operación del proceso, sino también para adquirir competencias, su capacitación. En cuanto a la competencia, pues no habría ningún cambio, como en la anterior norma y en cualquier otro sistema de gestión, pues hay que establecer cuáles son las competencias necesarias para ejecutar, para desarrollar, tener un rol. Tendremos un organigrama con unos roles, unos perfiles de los puestos de trabajo y para cada uno de los perfiles de los puestos de trabajo tenemos que establecer una serie de competencias mínimas para emprender ese trabajo. Y en el caso de que en algún momento se necesite adquirir esa competencia, pues bueno, emprender acciones, ¿no? Como por ejemplo un plan de formación
o como por ejemplo reasignación de puestos, una subcontratación. Y independientemente de cuál sea esta acción, pues evaluar su eficacia, ¿vale? Su efectividad. Aquí no se establece ninguna novedad en cuanto a la competencia. Sí entra este elemento nuevo que, aunque la UNE 166.002 sí que lo nombraba, pero aquí ya le da más importancia con un punto de norma en el capítulo de soporte, y la ISO 9001 también la contempla. Entonces, pues tendríamos que tener esos elementos, ¿no? Esos elementos que tenemos que emprender para que todo el personal tome conciencia de las actividades, de la importancia de las actividades de innovación, ¿no? Por supuesto, de la intención, de la política, de la estrategia y de los objetivos de innovación. Que sepan que es muy importante la contribución de cada uno de ellos hacia la eficacia del sistema de gestión y cuáles serían las implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema. Aquí lo que se suele hacer pues, son actividades de sensibilización y demás, ¿no? Periódicamente a todo el personal. Otro elemento diferenciador con respecto a la UNES 266.002 nos habla de las finanzas. Es totalmente novedoso. Y en otras normas que estoy nombrando, pues tampoco las contempla. La organización debe determinar, proporcionar y hacer seguimiento a los recursos financieros, ¿vale? Necesarios para la implementación efectiva del sistema de gestión. O sea, tenemos que decir cuál es la asignación de los recursos financieros y tenemos que proteger esos recursos que están dedicados a la innovación. Tenemos que establecer una identificación de riesgos y oportunidades en cuanto a las finanzas que están asociadas a las actividades de innovación y establecer los criterios de financiación para esas actividades, ¿vale? Esto tiene que estar, es un elemento nuevo que establece la norma, y al hablar de riesgos y oportunidades yo considero que sería buen lugar donde analizarlo junto con el contexto, ¿no? Planificación en cuanto a riesgos y oportunidades. Ahí podríamos establecer, introducir cuáles son las finanzas que tenemos contempladas para las actividades de innovación y cuáles serían sus riesgos y oportunidades. En el caso de que sean riesgos no aceptables, pues emprender acciones y hacerle seguimiento a esas acciones. En el caso de que no suponga un riesgo que sea afectado, pues lo trataríamos igual que el resto de riesgos y oportunidades descritos en nuestro DAFO o en la herramienta que utilicemos. Con respecto a la infraestructura, pues no hay ningún cambio novedoso con respecto a la anterior norma. Tenemos que tener identificado cuál es la infraestructura que tenemos disponible para la operación de los procesos. Ya puede ser compartida o independiente. Si tenemos en una empresa que además, que suele ser lo normal, aparte de nuestro departamento de innovación, pues tenemos un departamento en este caso, de construcción, pues la parte de producción puede tener equipos que sean compartidos o equipos independientes. Puede estar todo integrado, o si tenemos un laboratorio específico para mezclas y tal de innovación, pues en este caso sería algo más independiente, ¿vale? Pero en cualquier caso tienen que estar definidos, tienen que estar mantenidos y hay que hacerle un mantenimiento periódico. En cuanto al conocimiento, pues tenemos que tener definido un método para gestionar todo ese conocimiento de la organización. Como comentaba al principio, es uno de los principios del sistema de gestión de la innovación. Por lo tanto, tenemos que tener identificado, clasificado, protegido y con posibilidad de reutilizar y compartir todo ese conocimiento, ¿vale? Independientemente de la fuente, ya sea externa, interna, en fin, independientemente de la fuente, el origen y la naturaleza. Todo este conocimiento debe de estar bajo el paraguas de gestión, el del sistema de gestión, y debe de estar con una metodología que se puedan aprovechar todos estos conocimientos, ¿vale? Pues
tenemos que tener incluidas cuáles son de las actividades de innovación, tanto de lecciones pasadas, ¿vale? Y actuales, y éxitos y fracasos. Es decir, ahí tiene que estar todo recogido. ¿Por qué? Porque es que incluso de ahí pueden surgir nuevas oportunidades de proyectos, ¿vale? Entonces tiene que ser un método en el que todo el mundo que está bajo la operación del proceso, todo el personal tenga acceso a esta información, ¿vale? Porque al final lo que es la utilización de todo este conocimiento pueden dar lugar a nuevas oportunidades. Y tenemos que establecer también diferentes niveles y medios de confidencialidad. No todo el personal tiene por qué tener acceso a toda la información, ¿vale? Por ejemplo, no tiene al mismo acceso un investigador, un innovador, que, por ejemplo, la persona que hace una compra, ¿vale? Entonces, tenemos que establecer qué persona accede a cada nivel y cuáles son los permisos de acceso y los diferentes medios de confidencialidad. En cuanto a la propiedad intelectual, no se establece ningún cambio al respecto. Tenemos que tener identificada cuál es la propiedad intelectual publicada a nivel externo, pues para evitar posibles infracciones. Y a nivel interno tenemos que tener un inventario de activos intangibles y tenemos que tener identificada la titularidad de la propiedad intelectual. Cuáles son los activos que están previstos proteger, de los proyectos que tenemos en ejecución, cuáles están previstos y cuáles no, cuáles son las razones por las cuales no vamos a proteger. En fin, tenemos que establecer todo ese método para la gestión de la propiedad intelectual a nivel interno. En cuanto a materia de colaboración, pues ya hemos comentado anteriormente en nuestro análisis del contexto que tenemos que analizar cuál es nuestra capacidad y en el caso de que tengamos alguna limitación, qué capacidad tengo para establecer un acuerdo de colaboración con otras entidades. Estos acuerdos de colaboración, pues es muy importante que contengan los objetivos y cómo lograrlo, cuáles son las responsabilidades, las competencias de estas personas y cuáles son los recursos que voy a necesitar y, por supuesto, todo lo relacionado con la materia de propiedad intelectual. Como requisito diferenciador, pues nos marca que los acuerdos de colaboración tienen que estar comunicados y comprendidos dentro de la organización, según corresponda. Obviamente, si yo formo parte de un proceso, un proyecto en el que hay una colaboración, pues es interesante que yo esté al tanto de esa colaboración, cuáles son las personas y los interlocutores de referencia, cuáles son los recursos que voy a utilizar, ¿vale? Es importante que se comunique a las personas que afectan. Materiales y métodos. Como punto de norma es nuevo, ¿vale? Es un punto de norma nuevo, novedoso. Aquí nos dice que la organización debe determinar y proporcionar las herramientas y métodos necesarios para la implementación efectiva del sistema de gestión. Es decir, aquí, ¿qué nos dice la norma? Esta norma ISO 56001 no contempla un proceso de vigilancia e inteligencia estratégica como tal, como estábamos acostumbrados, pero sí que establece este punto de norma. Aquí es un punto de norma abierto, es decir, tenemos que tener obviamente una herramienta que sirva de apoyo a la innovación y a establecer todo ese tipo de oportunidades, ¿no? A captar toda esa información que pueden surgir y que pueden traducirse en oportunidades. Diferentes ejemplos que podemos tener, pues aparte de la vigilancia de inteligencia estratégica, que quizás es un poco la que está más estandarizada, podemos utilizar lo que es la proyección retrospectiva, la planificación de escenarios, las encuestas con los clientes y los usuarios, en fin. No nos establece un método concreto, pero sí que nos dice que tenemos que utilizar uno. Ese método pues tiene que tener establecida unos mecanismos y tenemos que tener asignadas unas funciones y responsabilidades. Unas personas que se dediquen pues, bueno, a hacer todo ese trabajo de origen de las oportunidades. En cuanto a comunicación, ningún cambio. Hay que establecer qué comunicar,
cuándo, quién, cómo se comunica y quién es la persona que lo comunica. Ya hemos visto en puntos anteriores que tanto la política como la estrategia sí tienen que estar comunicadas, ¿vale? En cuanto a información documentada, tampoco se establece ningún cambio al respecto. Tenemos que tener toda la documentación que el sistema de gestión nos obliga a tener documentado y toda aquella documentación que el sistema de gestión de cada organización pues crea conveniente, que eso va a variar en función bueno, de la naturaleza y el tamaño de la organización. Sí que voy nombrando conforme vamos pasando por la norma todos aquellos puntos que sí que son necesarios tener documentados. Ya hemos nombrado el alcance, la política, la visión, la estrategia, los objetivos, en fin, lo voy comentando conforme vamos tratando ese punto de norma. Y tenemos que tener, obviamente, un método para el control de la información. Pasamos a proceso operativo, ¿vale? Aquí en esta norma, pues bueno, nos habla de lo que es una planificación y control operacional de la operación de los procesos. Tenemos que establecer cuáles son los controles tanto a las iniciativas como a los procesos de innovación para abordar todas las oportunidades, ¿no?, que hayan surgido. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer son establecer criterios, ¿vale? Criterios para gestionar todas esas iniciativas que después van a ir evolucionando a procesos de operación y con sus carteras de innovación. Y, por supuesto, tenemos que establecer controles de operación a esos criterios. Y para los casos en los que las empresas subcontraten algunos de sus procesos, pues también tenemos que tener un control a todas esas actividades subcontratadas, ¿vale? Establecer una metodología para controlar todas esas. Y toda esta información también tiene que estar documentada porque tenemos que tener evidencia de que se ha operado en función de lo planificado, ¿vale? Trazabilidad a qué persona ha hecho qué actividad, la fecha en la que se ha hecho. Tenemos que tener información documentada de todos esos registros, de todas esas pruebas, actividades que se han llevado a cabo en la realización de los procesos. Iniciativas de innovación. Hemos comentado al principio en el capítulo de liderazgo que teníamos unos portafolios de innovación. En esos portafolios de innovación tenemos una serie de ideas, ¿vale?, o iniciativas. Todas esas iniciativas tienen que ser gestionadas, ¿vale? Esas iniciativas, pues, tenemos que tener contemplado cuál es su alcance, cuáles son sus objetivos, qué resultados son los que yo espero. Tenemos que tener asignadas las responsabilidades y la toma de conciencia, la toma de decisión, perdón. Toma de decisiones, para lo cual pues tenemos ese rol que al principio hemos comentado de esa persona o ese departamento que tenga capacidad de toma de decisión, ¿vale? Pues antiguamente en la norma 166.002 teníamos lo que era el término UKIBI. Ese término aquí ya desaparece, ¿vale? Pero le hemos llamado de otra manera. Aquí ya, pues bueno, podemos decir comité técnico, comité de innovación, comité de IDI, aquí ya la norma lo deja abierto, ¿vale? Pero sí que tiene que haber un equipo que tenga capacidad de decisión. Tenemos que tener identificada en estas iniciativas cuáles son los recursos que vamos a utilizar, si voy a tener que establecer una colaboración interna o externa, cuáles son las competencias necesarias para llevar a cabo estas iniciativas, todas las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y establecer unos indicadores de seguimiento de este desempeño. La fuente de iniciativa, pues cuáles pueden ser necesidades y expectativas de las partes interesadas, pueden provenir del análisis del contexto, de aquella herramienta como por ejemplo la vigilancia que hayamos establecido para apoyar la innovación, sesiones de creatividad, de los fracasos recientes, bueno, pues en fin, una serie de herramientas que tenemos para poder originar toda esa serie de iniciativas. De estas iniciativas van a surgir bueno, pues lo que serían unos proyectos de innovación
Y aquí lo que nos marca la norma sería, tenemos 5 procesos, ¿vale? Los vamos a ver ahora. Procesos que obviamente son adaptables en función de cada tipo de organización, ¿vale? Y que tienen que estar contempladas lo que sería su riesgo y cuáles son estas acciones que vamos a emprender para minimizar estos impactos, ¿vale? Y por supuesto tenemos que hacer una revisión periódica de todos los procesos de innovación, porque en función de qué tipo de proyectos llevemos a cabo, pues pueden ser modificables o no, ¿vale? No son procesos que sean rígidos. Entonces, aquí la norma nos establece este mapa a modo general y ahora lo vamos a ir comentando uno por uno, lo vamos a ir detallando, pero para que tengáis una idea mental de cuál es el mapa que la norma nos ofrece. Nos dice que teniendo en cuenta esta intención que la organización ha marcado, ¿vale? Vamos a identificar unas oportunidades. Estas oportunidades obviamente van a venir identificadas pues, bueno, de nuestro portafolio de ideas, de innovación. Aquí, ¿qué trabajo tenemos que hacer? Pues el de la comprensión potencial de la realización del valor, ¿vale? Una vez que tenemos identificada una oportunidad de nuestro portafolio de innovación, pasaríamos a crear ese concepto. Ese concepto que ya sería un modelo preliminar de la realización del valor, con una comprensión ya de la incertidumbre. Una vez que tenemos establecido ese concepto, obviamente tenemos que validarlo. Validarlo, estableceremos una serie de herramientas y métodos para la validación de estos conceptos, ¿vale? Y tendremos ya un nivel aceptable de nuestra incertidumbre. Validado este concepto, avanzaríamos al desarrollo de las soluciones, que ya tendríamos un modelo de la realización del valor que ya podría implementarse. Finalmente, el despliegue de la solución, que ya obtendríamos un valor financiero o no financiero. Entonces, un poco para que os hagáis la idea de cuáles serían los procesos de la innovación. Por lo tanto, tendremos identificar oportunidades. ¿De dónde identificamos oportunidades? Pues tenemos un portafolio de iniciativas que ya hemos visto que el origen de ese portafolio puede ser muy diverso. Pues de ahí tenemos que tener nuestras iniciativas con su alcance, su objetivo, todos los elementos que ya hemos comentado anteriormente, y de ahí tenemos que tener la capacidad de obtener una oportunidad, ¿vale? Por eso ese registro tiene que ser un registro recuperable, porque no siempre estamos en el mismo contexto. Puede cambiar, por ejemplo, el hecho de necesitar un equipo específico, antes no lo tenía, ahora lo tengo. En fin, siempre es interesante que esas iniciativas sean recuperables porque hay que hacer un seguimiento, una revisión y no siempre es el momento adecuado para identificar una oportunidad. Puede estar ahí latente durante un tiempo y después salir a flote. Avanzamos en el proceso. Una vez que ya tengo identificada mi oportunidad, pasaríamos a lo que sería el concepto, ¿vale? Que la norma le llama concepto. Ese concepto, pues, una vez que ya tenemos establecido unos criterios para identificarlos, ¿no? Estos criterios pueden ser, por ejemplo, pues que la capacidad técnica de la organización, recursos financieros, recursos humanos, el tiempo de retorno de la inversión, si existe alguna complicación a nivel legal. En función de todos estos posibles criterios, pues yo avanzo en mi proceso y considero que ya una oportunidad ha pasado al concepto, ¿no? Y tengo que priorizar esos conceptos para posibles soluciones. Una vez que ya tengo identificado un posible concepto, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería validarlo. Tengo que hacer una evaluación de viabilidad y de impacto potencial, ¿vale? Y tengo que adelantarme a lo que serían los impactos, ¿no? Gestionar lo que es la incertidumbre. ¿Posibles métodos para validar estos conceptos? Pues bueno, podemos hacer un estudio previo, una prueba piloto, un estudio que contemple, pues, por ejemplo, cuáles son los costes, los beneficios,
productos a desarrollar y posibles resultados, los riesgos asociados, qué acciones vamos a emprender para minimizar estos riesgos, la planificación de las actividades, necesidad de recursos, personal, número de investigadores, sus competencias, el tiempo de dedicación. En fin, con toda esta información podemos pasar ya a validar ese concepto, ¿vale? Una vez que tenemos el concepto validado, que ya tenemos un nivel aceptable de la incertidumbre, avanzamos en el proceso y ponemos en marcha el desarrollo de la solución, ¿vale? Entonces, para el desarrollo de la solución, pues tenemos que hacer un diseño y un desarrollo de estos conceptos, ¿vale? Y preparar pues, todas las capacidades de despliegue para poner en ejecución este proyecto. La norma no establece, como anteriormente, sus acciones, qué contenido mínimo tiene que tener en la memoria. No, no lo establece, pero es lógico, ¿no? Que tiene que estar. Entonces, aquí sí que nos podemos apoyar en las directrices de la norma UNE 166.001, que establece los requisitos de un proyecto de I+D+I, donde el contenido, pues, a nivel general, pues tiene sus objetivos, sus resultados previstos, las tareas, los hitos que se van a llevar a cabo, los recursos necesarios y responsabilidades, la identificación de los riesgos, revisiones formales para evaluar la progresión del proyecto y, muy importante, lo que es el control de la documentación y los cambios, ¿vale? Porque sabéis que siempre la planificación siempre surgen cambios, ¿vale? Una vez que tenemos finalizado este desarrollo del concepto, pues ya llegamos a lo que es el despliegue de la solución. El despliegue de la solución que, bueno, aquí, dependiendo de la tipología de la naturaleza de este valor que vamos a obtener, pues puede ser una implementación interna, una introducción en el mercado, una difusión de los resultados, publicaciones científicas, unas patentes, en fin, ya lo que es la realización varía mucho en función. En el caso, por ejemplo, del sector de la construcción, pues podría ser la introducción en el mercado de la realización del valor con la aplicación de nuevas mezclas sostenibles de firmes y carreteras, ¿vale? Por ejemplo, este sería un ejemplo de realización del valor que hemos obtenido como resultado de la operación de todos estos procesos. Y aquí pues tenemos que tener también en cuenta aspectos que hayamos obtenido al principio en cuanto a propiedad intelectual, capacitación del personal, hacerle seguimiento a esta capacitación, en fin, ya en función un poco de la naturaleza del proyecto, pues tendríamos unas herramientas u otras. Pasamos al capítulo de evaluación y desempeño. Aquí, pues bueno, no hay ningún elemento diferenciador con respecto a otras normas ya publicadas. Tenemos que establecer qué es necesario hacerle seguimiento y medición, qué indicadores de desempeño se van a establecer, cada cuánto tiempo le voy a hacer seguimiento, qué persona va a hacer este seguimiento, cada cuánto tiempo voy a analizar y evaluar los resultados, ¿vale? Se debe de tener información documentada como evidencia de todos estos resultados y en el caso en este caso en concreto, la norma nos dice que es obligatorio tener indicadores para las iniciativas de innovación y para los procesos de innovación, ¿vale? Para estos dos términos tenemos que tener indicadores asociados. Para el resto, pues bueno, establecer métodos de seguimiento y medición que no necesariamente tienen por qué ser indicadores. Por ejemplo, pues número de iniciativas que pasan a conceptos, número de soluciones implementadas con carácter sostenible, retorno de la inversión, satisfacción de clientes y usuarios, ¿vale? Podrían ser posibles indicadores que podemos establecer. Como herramienta para verificar que los requisitos del sistema se cumplen y son eficaces, tenemos una auditoría interna, ¿vale? La auditoría interna, al igual que la UNE 166.002, pues tenemos que establecer que se ajusta con los requisitos de la norma y con los requisitos del sistema de gestión. Elaborar un programa de auditoría, un auditor que tenga imparcialidad en el proceso y las competencias que se hayan definido para el rol del auditor interno.
establecer un plan de auditoría y documentar. ¿Vale? Y una revisión por la dirección que aquí hay unos elementos novedosos que serían, bueno, tenemos unos elementos de entrada y unos elementos de salida. Simplemente sería, pues no extenderme mucho más, que ya son menos 5. Sería escoger el guión que la norma nos establece y analizar punto por punto. Y si en todo este proceso detectamos alguna desviación, pues tenemos que identificar una no conformidad, analizar las causas, primero corregirlas, después analizar las causas, establecer acciones correctivas para que no se nos vuelvan a repetir y evaluar su eficacia, ¿vale? Y todo este proceso tiene que estar documentado como resultado de, bueno, pues para como tener evidencia, ¿no?, de la naturaleza y de los resultados de las acciones que se han emprendido. Proceso de certificación para todas aquellas empresas que no estén certificadas, hacemos una fase 1. Fase 1 vemos que tenéis un sistema implantado. Una vez que comprobamos que tenéis un sistema implantado, llevamos a cabo una fase 2, donde ya revisamos todos los registros y que son eficaces con los requisitos del sistema de gestión. Obtenéis vuestro certificado, que tiene una validez de 3 años, pero está condicionado a que cada año hagáis una auditoría, ¿vale? Auditoría de seguimiento. Y la auditoría de renovación es recomendable unos 3 meses antes de la fecha de caducidad del certificado para que cuando llegue esa fecha ya el certificado esté renovado, ¿vale? Y para todas aquellas empresas que tenéis ya la UNE 166.002 y queréis transicionar a la ISO 56001, pues, ¿qué es lo que recomendamos? En nuestro caso, EQA ya tenemos nuestra acreditación. Hemos recomendado que el plazo máximo para hacer las auditorías de la 166.002 sería el 30 de mayo de 2025, ¿vale? O sea que ahora en estos meses, hasta abril, podemos hacer nuestra auditoría bajo la UNE 166.002 sin ningún problema, pero a partir de mayo ya recomendamos que se haga con la ISO 56001. Auditoría de transición que va a llevar un tiempo adicional para poder comprobar todos los requisitos adicionales que la norma ha establecido, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante todo ese año ya irán haciendo vuestras auditorías de transición, porque el plazo máximo de auditoría será el 30 de marzo del 26. ¿Por qué? Porque la norma UNE 166.002 deja de tener validez el 1 de julio del 26, ¿vale? La verdad es que nos han dejado muy poco tiempo para hacer la transición, pero bueno, tampoco son muchísimos los cambios que tenemos que establecer y yo creo que puede ser posible. Vale, pues ahora David me va a ir comentando cuáles serían las preguntas que tenéis y las vamos a ir contestando. De todas maneras, si hay alguna pregunta que surge luego o que os habéis tenido que salir y no has podido hacerla, pues aquí os dejo mis datos, ¿vale? Mi mail evamaria.carrillo@eqa.es y mi número de teléfono. En cualquier momento pues me podéis escribir y yo os la resuelvo sin problema. Vale, Muchas pues gracias. David, esto Ay, sería perdón. todo. Pues pásame si tenemos alguna pregunta para ir contestándola. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, os animamos a si tenéis preguntas, dejarlas en el chat. Y. Ah, mira, sí, Santiago, Francisco Santiago. Adelante, Francisco. Creo que nos has escrito en el chat. O si prefieres, te podemos habilitar el micrófono si quieres intervenir. Mira, Eva María nos pregunta, ¿la estrategia se tiene que comunicar a los miembros de la organización? La estrategia nos dice la norma que tiene que estar comunicada y comprendida a nivel interno y a nivel externo, según proceda, es decir, según tú establezcas en tu sistema de gestión. No es obligatorio, según tú lo definas. Pero a nivel interno sí es obligatorio comunicarlo y asegurarnos de que estén comprendidas, ¿vale? Aquí pues podemos utilizar, pues bueno, las reuniones de grupo, de departamento, pues para hablar un poco
cuáles son todas aquellas acciones que se van a llevar a cabo para llegar a nuestra intención, ¿vale? Voy a habilitarle el micrófono, a ver si soy capaz. Sí, dame un segundo, Sí, Santiago, que voy a buscarle que es que somos muchos. A ver. Mientras tanto, nos han dejado otra pregunta por si nos pregunta Rocío, ¿hay que solicitar de alguna manera el cambio de una norma a otra? sí. Todas las entidades tendrán las entidades que estén acreditadas con la ISO 56001, tenemos que solicitar previamente la autoridad de transición. Es decir, pues yo voy a hacer mi auditoría, por ejemplo, en julio. Vale, aviso a la certificadora, le informo que ya voy a hacer mi auditoría de transición y le va a actualizar pues, las condiciones del contrato porque tendremos que establecer ya que vamos a hacer esa auditoría de transición y con su tiempo adicional para verificar los puntos de la norma nuevos. Entonces, te enviarán un anexo al contrato y una vez que tú aceptes, pues se planificará la auditoría de transición, ¿vale? Es una auditoría completa porque se van a ver todos los puntos de la norma y por lo tanto tiene que llevar este tiempo adicional, ¿vale? Pero hay que comunicarlo previamente. Vale, Francisco Santiago, si no me equivoco, puedes utilizar el micro. Hola, ¿se me oye? Sí, gracias. Sí, Vale, buenos días, muchas gracias. gracias. Vamos a ver, aparte de lo del tema de la estrategia, que yo había entendido cuando lo has comentado, que sí que había que comunicarlo, es una de las cosas que había que comunicarlo, como la política, ¿no? Al final, la política y lo que es la antigua visión era una cosa que tenía que estar comunicada a todos los miembros de la organización y de hecho tenían que estar tanto en la página web como en intranet, vamos, para entendernos. Había entendido que la estrategia también era obligatoria, pero me extrañaba muchísimo porque la estrategia es un documento como más confidencial, ¿no? Más interno. Luego, otra pregunta que tengo. eh, Has hablado cuando hablábamos de protección de activos, de las razones para no proteger. Tenías que dar las razones para no proteger. Pero claro, tú tienes un listado de activos intangibles que tienes protegidos y ese listado pues tiene su determinada protección. Tienes que hacer un listado de aquello que no proteges. Es que puede ser No, no, infinito. no, no. No, igual me he explicado mal. Nosotros Claro. tenemos que tener un listado de activos intangibles, ¿vale? Los que están Sí, ese en le inventario, tenemos. ¿no? Que Eh, normalmente tenemos. Pero cuando nosotros iniciamos un concepto, el desarrollo de un proyecto, ahí es sí. donde tenemos que definir si es un valor que es susceptible a protección o no. En el caso de que no, pues indicar un poco los motivos por qué no se van a Ah, una proteger. vez se inicia el proyecto, para Exacto, entendernos. exacto. Vale, vale, Pues vale, mira, vale. pues no es un producto que sea susceptible de proteger por este motivo, Pero pero no bueno, porque eso puede tengamos que tener un cambiar. listado. Eso puede cambiar durante el desarrollo del proyecto, porque tú Claro, al final del proyecto sí que te puede interesar protegerlo y al principio del proyecto a lo mejor no te interesaba. claro, efectivamente. Al principio tú puedes establecer una idea, pero al Ujú. final eso puede cambiar. Entonces al final, pues siempre lo vamos a dejar documentado. Pues al principio Vale, este pues documento tal, pero ha evolucionado de esta manera y al final se ha decidido de que sí lo vamos a proteger, ¿vale? vale, en Entonces, la, pues en al la final, misma memoria del proyecto sí que se puede indicar la posibilidad de proteger o no proteger exactamente. el activo. Vale, 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 vale. Y Ujú. luego, por último, cuando hablabas de los acuerdos de colaboración, también comentabas que se debía comunicar, pero digo lo mismo, se comunicará a las personas interesadas, es decir, que además ya lo están, porque las personas interesadas son las personas que conforman ese proyecto, ese acuerdo de colaboración para un proyecto, para una idea, ¿no? Claro, es que es Entiendo que no tiene obvio, que ir mucho más allá, no tienes que comunicarlo a más exactamente, gente. exactamente. Lo que pasa Vale, es que como la norma lo ha contemplado, pues yo lo tengo que comentar. Pero es obvio vale. que si tú estás en un equipo de trabajo y en una colaboración, va a estar comunicado, ¿vale? Entonces, aquí, pues bueno, la única novedad es que el auditor, cuando vaya a hacer la auditoría, tendrá que tener alguna evidencia de que de alguna manera aquello se ha comunicado. Pero es que Hombre, es un requisito muy obvio.
es un documento, digamos, público para todos los que forman parte del proyecto, ¿no? Porque Exactamente, es parte de la documentación que está dentro del proyecto, con lo que joder, es una obviedad que todo el mundo lo conoce, exactamente. ¿no? Sí, sí, Vale, estoy vale. contigo. Sí, Vale, sí. vale, vale, pues ya se me ocurrirán más dudas que van a surgir y con tu correo, si no hay ningún problema, y nosotros os pondremos las dudas por escrito para ver si nos las podéis solventar. Muchísimas gracias. De acuerdo, a ti. Venga, hasta luego. Gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta de Andrés. Dice, bueno, por confirmar, ¿la auditoría de transición tendrá la misma duración de una implementación nueva o la misma que un seguimiento? Es una auditoría completa, es decir, va a tener los tiempos aproximados de una renovación, ¿vale? Siempre va a llevar tiempos adicionales porque date cuenta que tenemos que revisar todos estos puntos nuevos de la norma. Es que, claro, no te puedo contestar esa pregunta firme porque depende del tipo de organización, del número de empleados que sean. No es lo mismo una organización de 5 personas que los tiempos mínimos de 1,5 a una organización de 70 que a lo mejor ya tenemos 2 jornadas. Entonces, o 3 jornadas. Entonces, no te puedo responder porque en tu caso no sé cuánto tiempo se va a establecer para esa auditoría inicial, ¿vale? Pero aproximadamente, para que te hagas una idea, una auditoría de seguimiento de una jornada, la auditoría de transición va a ser jornada y media. Una auditoría de seguimiento de 3 jornadas, la auditoría de transición va a ser 3 jornadas y media, porque siempre vamos a poner ese fijo adicional de media jornada en el caso de Cuba. Ya en el caso de otra certificadora no sé qué es lo que se va a establecer, ¿vale? Pero yo entiendo que por lógica será igual. Vale. No sé si tenéis alguna duda más. Si nos la podéis dejar en el chat, por favor. Nos dice Inmaculada, también tenemos dudas al respecto sobre la posible auditoría de transición, dado que nosotros tenemos la renovación ahora de la ABR 25 y era bajo la 16.002, perdón. Vale, la tenéis. Entiendo que cuando dice que la tiene ahora, será ahora ya en febrero o marzo. Vale. No pasa nada, podéis hacer vuestra auditoría bajo la UNE 166.002 ahora, ¿vale? La renovación y hacer la auditoría de transición en febrero de 2026, porque hasta junio del 26 está vigente, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todas estas empresas que ahora estaban, que su calendario de certificación era enero, febrero, marzo, pues están ahí que no saben qué hacer. No pasa nada, podéis hacer vuestra auditoría con la UNE y el año que viene con la ISO 56001, ¿vale? Porque ya es el último año, evidentemente, que tenemos para hacerla. Pero si la tenéis ya en breve, yo os recomiendo que la hagáis ahora como teníais previsto y ya tenéis todo este año tranquilamente para establecer la implantación de los nuevos requisitos. Es mi Ya, recomendación. sí, eso respecto a las recomendaciones, dice que sería, o sea, esa es la recomendación o nos interesaría ya hacerla con la 56.001. A ver si la podéis hacer ya, evidentemente, no pasa nada. Si ya si ya creéis que estáis preparados para poder hacer la auditoría de transición, pues la podéis hacer sin ningún problema. Avisáis a la certificadora de que ya queréis hacer vuestra auditoría de transición, os actualizarán el contrato, lo aceptáis y podéis llevar a cabo la auditoría. No hay ningún problema en hacerlo ya, ¿vale? A ver, mi recomendación había sido el otro escenario porque pensaba que todavía no estaban implantados los cambios, ¿vale? Pero si ya lo están, pues no hay ningún problema en hacerlo ya. Gracias, María. Nos pregunta Francisco, para los que ya estamos certificados en la UNE, una vez tengamos, ay, perdón, que se ha subido el chat, una vez tengamos que hacerlo por la ISO, si lo hacemos en junio, por ejemplo, ya valdría para 3 años con seguimientos anuales, ¿no? O nos olvidamos de la UNE. ¿Hay que hacer una transición y mantenemos la UNE? Sí, a ver, el hecho de hacer una auditoría de transición no implica un cambio en el calendario. Es decir, nosotros hacemos una auditoría de transición y mantenemos la antigüedad de nuestro certificado. Tu certificado va a caducar
cuando le corresponda caducar. ¿Me explico? No altera las fechas de emisión del certificado. Vale. Porque tenemos que tener en cuenta de que la ISO 56001 anula y sustituye a la UNE 166.002, ¿vale? Por lo tanto, toda esa empresa que ya esté certificada va a mantener su antigüedad en el certificado. Vale. Y nos pregunta Inmaculada, y al ser, es sobre la pregunta anterior de la recomendación, si hacer el cambio ya a la 56.001, dice, al ser de transición, si nos detectan incidencias o desviaciones, ¿nos ampliarían plazo para su corrección? No por ser una auditoría de transición disponemos de más plazo para poder cerrar el expediente, ¿vale? Formalmente, todas las empresas disponen de un mes para cerrar el expediente, pero sí, en el caso de que se les requiera un poco más de tiempo, si es una auditoría de seguimiento, no hay ningún problema porque no tenemos la limitación de la fecha de caducidad del certificado. Podemos solicitarle a la entidad un pequeño aplazamiento para solventar esas no conformidades. Normalmente lo van a conceder, ¿vale? Aquí el problema está en si es una autoridad de renovación, que tenemos la limitación de la fecha de caducidad del certificado. Pues entonces, en función de cuándo caduque el certificado, pues nos pondrán dar más tiempo o menos tiempo, ¿vale? Pero si es una auditoría de seguimiento, no hay entiendo que no va a haber ningún problema solicitándolo formalmente y argumentando los motivos. Amparo, tenías la mano levantada, puedes abrir el micro, ¿lo tienes habilitado ya? Que me Sí, imagino que... gracias. Ah, gracias. Hola, buenos días. Buenos Mira, es días. que nosotros justamente hacemos ahora la de renovación, ¿vale? Ujú. O sea, es que nos ha pillado, creo que en el peor momento del mundo mundial, Sí, porque además la sí. hacemos la semana que viene. Ah, bien, bien. Entonces, ¿el certificado que nos van a emitir nos valdría para los 3 años o solamente va a ser para un año puesto que el año que viene caduca, ¿no? Claro, claro, date cuenta que más allá del 1 de junio, la Claro, UNE no tiene validez, entonces no te pueden emitir un certificado a 3 años, cuando ya a partir del 1 de junio del 2026 ya no tiene validez. Entonces te van a emitir un certificado que caduca el 1 de junio del 26, pero el año que viene tú vas a hacer tu auditoría de seguimiento con transición. Cuando vale. tú hagas tu auditoría de seguimiento con transición y se emita certificado, ese certificado restablece la fecha tuya habitual, ¿vale? Que Vamos, sería que tengo 28, 2 años seguidos, vamos, que tengo 2 años seguidos de renovación. básicamente. Sí, Vale. sí, M- básicamente sí. Vale, vale, pues ¿Cuánto tiempo tienes tienes planificado para la auditoría de renovación? 3 días. Ah, 3 días. Y entonces entiendo que el seguimiento a lo mejor son día y medio, ¿no? Aproximadamente. No, 3 días también. Normalmente la de seguimiento también no la hacen en 3 días. A ver, sí 3 días que es cierto que, siempre. a ver, son 3 días porque es 2 días y medio. O sea, porque Ah, hacemos vale. por la mañana, por eso, sí, sí, sí. Vale, sí, igual van más auditores. Vale, Sí. sí, a ver, lo normal que en el seguimiento se le sume media jornada, ¿vale? Vale, A lo que vale, tengas vale. en el seguimiento, media jornada. Pero Vale, claro, perfecto. independientemente de los tiempos, sí que es verdad que el año que viene vas a tener una auditoría completa, Vale, vale, vale. ¿vale? Por Vale, pues ejemplo, no sé, pues vamos a ver, ¿qué te digo? Colaboración. Bueno, pues a lo mejor no me toca el año que viene ver colaboración, pero sí que tengo que entrar en esas pequeñas pinceladas para ver un poco cómo se ha evidenciado, que se ha comunicado, que se ha comprendido, que todo el mundo está informado, ¿vale? No voy a entrar a detalle, pero sí que tengo que entrar en ese pequeño punto de la norma, ¿vale? vale, vale, vale. Sí, que lo voy a considerar, me la tomaré como otra de renovación y ya está. Sí, sí. Vale, pues muchísimas gracias. A ti, buen día. Gracias, Amparo. ¿Tenemos alguna pregunta más en el chat? A ver. Vale, nos pregunta Esther, cuando se hace la renovación del sistema 166.002, tras los 3 años, ¿es obligatorio hacer la auditoría de transición o ya directamente nos certificamos para la 56.002? A ver, cuando hagas la auditoría de renovación, no tiene por qué ser auditoría de transición, hay que informar de que voy a hacer mi auditoría de transición en la auditoría de renovación, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser, eh, es una auditoría completa, ¿vale? Pero la certificadora y el equipo auditor tienen que tener previamente
el conocimiento de que se va a hacer la autoridad de transición, porque es completa y tiene que saber si introduce los nuevos elementos de la norma o no, ¿vale? Si me hago una auditoría completa con la UNE 166.002 o una auditoría completa con la 56.001. Para ello, previamente he tenido que informar, ¿vale? Y planificar la auditoría, aunque sea completa, pero saber en qué escenario me estoy moviendo. Vale, gracias. Siempre hay que informarlo, ¿vale? Y nos comenta Francisco, dice, ok, hago la ISO en junio y me caducaría en octubre dentro de 3 años, que es cuando me caduca la UNE. ¿Es así? Sobre la explicación anterior. Claro, esta pregunta creo que ya la hizo una compañera anterior. Si tú haces este año una auditoría de renovación, la caducidad de ese certificado, independientemente de cuando se te caduque por tu calendario de auditoría, es junio del 26, porque es que ya a partir de esa fecha la UNE 166.002 no tiene validez, entonces no podemos emitir un certificado más allá de esa fecha. Pero cuando posteriormente tú hagas tu auditoría de transición, se va a restablecer esa fecha, ¿vale? Vale. Bueno, no sé, de momento no hay más preguntas. Si os parece bien, por no prolongarnos o extendernos ya mucho más. Bueno, mil gracias, Eva María, por supuesto, por vuestro tiempo y este webinar, ¿no? Bueno, que se ve que ha sido bastante interesante. Y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Como os comentaba al principio, por si algunos se han incorporado más tarde, os enviaremos la presentación de Eva María y la grabación de la sesión a cada uno de los inscritos. Y como habéis visto en la última slide, tenéis el contacto de Eva María por si necesitáis hacerle más preguntas o si tenéis dudas también a través de PT, que os podemos poner en contacto con ellos. Así que bueno, por mi parte, nada, muchísimas gracias por el webinar y por tu tiempo. Y bueno, no sé si quieres cerrar con alguna palabra más, pues Bueno, adelante. pues daros las gracias por vuestra asistencia y vuestra colaboración. Muchas gracias. Gracias a todos. Que paséis feliz día. Venga.